Entonces, el diálogo es mucho más que el contenido de lo que escuchamos y decimos. Es un encuentro. No es una búsqueda de consenso. O es, tal vez, el consenso alrededor de la idea de que podemos sí sentir. No tenemos que ponernos de acuerdo. Pero acordemos que es en el diálogo donde el desacuerdo puede habitar. En el diálogo acontece algo que trasciende los dos puntos de vista. ¿Qué acontece? Aquí, el derribamiento de un monumento nos ha permitido abrir conversaciones alrededor de los ecos del pasado, de los usos que hacemos de él, de la configuración del espacio público y de las narrativas que se imponen y de aquellas que se ocultan. En fin, un diálogo alrededor de la ciudad que habitamos y de la que soñamos habitar. Que representan un país, que representan una historia, hay que... Yo pensaría que no solo se resuelve con edificar o construir o poner un tipo de monumento o de algún objeto o dispositivo que signifique a parte de estos grupos, a estos grupos o aparte de estos grupos. Yo creo que se necesita un ejercicio de participación mayor y ese ejercicio de participación debería pasar por muchos procesos en el que justamente de acuerdo a esas condiciones actuales que están implicando, que están poniendo en tensión los derechos de esos grupos, deberían partir de qué estamos identificando dentro de la ciudad respecto a lo que puede legitimar una u otra posición de ese grupo, eh, que se pueda también discutir, que se pueda negociar, justamente para luego saber eso que estamos identificando, qué puede significar y eventualmente qué puede representar, y que en ese ejercicio de representación nos pensemos si son o no monumentos. Entonces creo que es un ejercicio de como mucho más profundo, y en eso que quiero decir es como el monumento está en el nivel de la representación, pero hay unos ejercicios previos de identificación y de trabajo, eh, de reconocimiento sobre todo de quiénes son esos grupos y porque hay unas demandas o unas exigencias en la actualidad. Yo creo que la misma pregunta, o sí, como que la pregunta nos pone en un término de invisibilizar muchas cosas, ¿no? Como que tal vez, claro, la pelea se da por lo que le sucede al monumento, pero la pelea no es por el monumento, sino por todo lo que representa e implica un monumento. Y en ese sentido yo creo que no, como que la discusión no es que queremos más monumentos o unos monumentos que nos representen, sino el reconocimiento de nuestra historia, ¿sí? Y de la manera en que nosotros habitamos y hacemos parte de un territorio. En ese sentido, muy seguramente a mi pueblo que está en un proceso de levantarse, de reconstruirse, de repensarse, de nada le va a servir tener una estatua en la 26 de Bachué, por ejemplo. No. Aquí el diálogo es de cómo entonces un monumento viene a imponerse en un lugar que puede ser sagrado para nosotros, que para nuestro pueblo, por ejemplo, sería más valioso o pertinente, por ejemplo, que la gente entonces referencia en nuestros ceros sagrados es Monserrate, una iglesia impuesta ahí, ¿sí? Que claro, hace parte ya de la construcción de la historia de una gran parte de la ciudad, pero que invisibiliza lo sagrado del territorio. Y en nuestros ejercicios de educación, en nuestros ejercicios de construcción de comunidad, eh, pues yo no necesito un monumento, yo necesito la laguna sana para poderle contar eh, a mi hermana, a mi hija, a mi nieta, cómo nosotros nacemos de la laguna. Yo no necesito un monumento de una laguna, ¿sí? Entonces creo que en ese sentido es importante en términos claro, los monumentos se han convertido en una expresión también de la historia, pero finalmente yo siento que esa no es a profundidad
la discusión, sino es ese objeto material que está permitiendo entrar a visibilizar esas disputas de identificación y de formas de existir que hay en estos territorios y en los territorios mayores también. Yo, yo creo que es un problema relacionado con lo público y lo privado. ¿Y por qué lo pienso así? Porque hay muchas conmemoraciones que ocurren en ámbitos privados, familiares, que podríamos llamar íntimos, que por supuesto pierden vigencia en un escenario mayor, como un escenario social, porque pues, adquieren su sentido en un espacio cerrado, en donde por supuesto hay unos elementos que hacen que se reconozca y se comparta allí, porque allí es importante. Pero por fuera de ese límite o esa frontera que construye lo privado, pues pierden sentido. Creo que y digo que es un problema porque creo que son límites que difícilmente reconocemos entre grupos, pues en dónde está lo que se conmemora o lo que configura ese espacio íntimo y privado para que se conmemore algo respecto al mío o el que comparto con mis seres queridos o con personas con las que conmemoro o celebro un evento porque tiene un sentido para nosotros. Entonces creo que valdría o sería muy interesante que pudiésemos pensar formas en las cuales esos espacios privados pueden tener lugar en la ciudad como espacio público, como que podamos ver formas de transitar de un lugar al otro y ya en el espacio público que podamos reconocer esos otros con sus formas, que haya sus lenguajes y empezar a ver lo que es la conmemoración con relación a lo mío y empezar como a asociar cosas, porque es importante una fecha, un lugar, una práctica, una conversación y qué tiene que ver eso conmigo. Creo que sería interesante, es un ejercicio de lo público y lo privado, me parece que es allí. Esto es como un poquito tejida con la primera pregunta, como de, entonces, si quieren representación, pues hagan otro monumento. Pero en el sentido de, yo no tengo la respuesta, pero me pregunto, ¿cómo nivelar? ¿No? Porque entonces, claro, hay, no sé, la celebración de la conmemoración de Bogotá, ¿cierto? Y esa es como súper importante porque todas las instituciones de poder se ponen en servicio de hacerla importante. Pero entonces puede que haya un proceso o un alguien que diga como eso no me representa, voy a crear mi propio festival. Pero finalmente ese propio festival pues se queda en unas pocas personas, en un pequeño espacio, porque ese pequeño espacio no tiene pues todo un sistema que lo suba, ¿no? Y en ese sentido pasa, pues siento yo igual puede pasar con el patrimonio. ¿Cómo podríamos como visibilizar un poco eso, ¿no? Porque entonces siento que no es como una cosa de promover la violencia, pero muchas veces frente a esas circunstancias, pues pasa lo que pasa. Porque si los compañeros Misak no hubiesen tumbado la estatua de la forma en que la hicieron, pues nosotros no estaríamos aquí sentados dialogando. Si ellos hubiesen, no sé, pasado un derecho de petición para que por favor eso no va a pasar, ¿sí? Entonces, ¿cómo poner en discusión esa situación para que quienes tienen el poder y a veces creo que no entienden que tienen el poder se den cuenta de estas realidades? Surge una incomodidad. Sí, un poquito. Sí, pues. Y hay un documento que a mí me parece muy como revelador en el sentido en el que lo dices, y son los lineamientos para la creación de un lugar de memoria. Es una cartillita muy chiquita y creo que lo revelador o con relación a la pregunta que haces, es que justamente nos propone que el monumento no solamente es algo que se puede edificar o construir en conmemoración de algo, ¿sí? Sino que es necesario entender
las prácticas y los vínculos de esas sociedades o esas comunidades con los territorios, y desde ahí pensar formas en las que algo se celebra. Y es maravilloso porque dice que un lugar de memoria puede ser un baile, una cocina, incluso un espacio de conversación, como que abre una posibilidad de cosas. Y tiene que ver un poco, trayendo el comentario en, pues seguramente para unas personas la memoria se reduce a eso. Y es interesante ponerlas en situación de otros ejercicios de memoria. Seguramente no tenemos muchos espacios o muchos casos en la ciudad, y valdría la pena justamente como profundizar más en eso, como que no es un festival por un festival, sino que realmente es un evento que tiene una profunda relación de esas comunidades con sus territorios y va mucho más allá de lo que uno ve como o una danza o un evento folclórico tradicional, ¿sí? Como que no limitarlo a eso. Sí. Yo creo que está en el ejercicio de poder, es como lo mismo, ¿no? Es como poder ampliar lo que se conmemora. O sea, digamos que en los ejercicios que hacíamos junto al Gonzalo, pues como que todo siempre tiene una cosa superficial, que es la que todo el mundo ve, la que todo el mundo celebra, pero detrás de ello hay todo un engranaje y todo un tejido que se está legitimando a través de una acción. Yo creo que es como que estos eventos, estas situaciones deberían posibilitarle a la ciudadanía como, no sé, como extraer o estar más inmersos en lo que se está celebrando, porque entonces hablamos de 500 años de Bogotá, pero ¿qué es Bogotá? ¿Sí? Históricamente, ¿cómo nace Bogotá? Se habla de Bogotá como que nace aquí, pero Bogotá territorialmente estaba en otro lugar, y todo eso no se habla, nadie lo menciona, porque sigue estando al servicio de una sola historia. Entonces yo creo que estos espacios, por ejemplo, que son igual espacios de poder, pues deben estar en servicio de visibilizar todo, lo bueno y lo malo, ¿sí? De pronto como no con esa intención de juzgar, porque puede sentirse violento, pero sí de decir la verdad, de decir las verdades y todo lo que implicó que hoy seamos como somos en Bogotá, por ejemplo. Y estos eventos de conmemoración pues deben ser espacios también de reflexión, que pues muchas veces no se dan, porque muchas veces hasta ni siquiera nosotros que estamos en el entorno de lo patrimonial y conocemos esa historia porque está muy bien guardada. Entonces yo creo que esa posibilidad de poder tener acceso a esa información y que la ciudadanía decida cómo se siente con respecto a lo que está conmemorando, por ejemplo, es importante. De pronto, Diana, y un poquito trayendo las palabras de Patrick hace un momento, cuando hablaba de ampliar o extender esa noción de patrimonio. Creo que estamos de acuerdo que como que hay una perspectiva del patrimonio que se ha construido y que históricamente como que ya ha sido como reconocida, que es todo ese asunto como hegemónico que se impone y demás. Pero lo que me gustaría con relación a lo que me cuentas es, digamos, mira que desde la teoría del patrimonio cultural tenemos como un asunto así divisorio muy puntual, que es el patrimonio cultural y natural, y dentro de lo cultural lo material, lo edificado y no, eso está como muy segmentado. Entonces, devolviéndonos un poquito en esa división que tiene el patrimonio, tú estableces una relación muy interesante, profunda, más que interesante, profunda, entre lo cultural y lo natural, casi que indivisible, ¿no? Que es sobre lo que el patrimonio tanto trabaja y desde ahí lo segmenta para poder estudiarlo, clasificarlo, documentarlo y demás. Entonces, en ese ejercicio de pensar un patrimonio diferente,
es necesario devolvernos a esas clasificaciones del patrimonio. ¿Cómo pensarlo? ¿Cómo crees que podríamos trabajarlo? Yo creo que es bien complejo, pero no sé, con lo que dices, como que pensaría también en qué sistema de pensamiento está enmarcada la misma palabra patrimonio, por ejemplo, y todo lo que implica el patrimonio, todo lo que implica, sí, como que es un término y una palabra que igual finalmente está construida para el servicio de la legitimación de un sistema y una cultura que pues viene de, sí, como del poder. Entonces, es complejo en la medida en que, por ejemplo, Patrick hablaba de el Festival de la Luna y el Sol. Es claro, pone en diálogo y visibiliza una práctica y demás, pero no nos garantiza realmente muchas cosas, ¿sí? E insisto en que ahí entonces habría que revisar, por ejemplo, ahorita yo hago parte del proceso de patrimonialización del palo del ahorcado, pero entonces es que este entrar, entrar en este, porque estamos hablando de dos sistemas, ¿no? Entonces donde el árbol puede ser un elemento que nos permite hablar de unas historias, de una comunidad, de un territorio, ¿no? Pero en el otro sistema es el entrarle al juego de hablar de patrimonio para poder defender una montaña, ¿sí? Entonces es como el patrimonio, que tiene todo su legado, está en disposición de ceder y estar en servicio de este otro sistema de pensamiento. Porque si lo que quiere hacer es que la gente entre a jugar simplemente en este sistema y que adapte sus costumbres, sentires y legado para que encaje y se sienta representado y que no moleste, pues no funciona. Entonces yo creo que está como en esos términos, tal vez.